Esta viene siendo la segunda parte. Ya hablábamos que en la dimensión espiritual, ¿verdad?, hay anchura, longitud, altura y profundidad para ser capaz. Pero esa anchura, longitud, altura y profundidad, como dice la carta de Éfesos 3:18, ¿verdad?, es para que podamos entender hasta dónde el Ruach HaKodesh derrama esa unción para que tu anchura no tenga límites, la longitud de tus pensamientos y de tu corazón sean al infinito, ¿verdad? Esa altura llegue al chamaín y esa profundidad al conocimiento. Entonces, en la Escritura hay tipos de capacidad que Hachén quiere que tengamos, que podamos discernir lo que Él quiere, hasta dónde podemos ser capaces, ¿verdad? Entonces, si usted mira qué es capaz en un diccionario secular, es una persona que puede hacer o lograr determinada cosa, ¿verdad?, y que esa persona posee las condiciones necesarias para lograrla. Cuanto más en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, si eso es lo que se le da, esa es la capacidad. Cuando le dice a una persona, usted es capaz de hacer esto, usted es capaz de hacer lo otro, es porque tiene las condiciones, las herramientas. Y con Yahshua HaMashiach mucho más, porque esta es una bendición espiritual, ¿verdad?, que hace que podamos tener esa capacidad. Entonces, hablábamos ayer de que seáis ¿qué? Capaces de poder comprender lo que el Ruach HaKodesh quiere con cada uno de nosotros, con los Kadosh, con los que buscan todos los días estar con Él. Y nos habla de esas 4 dimensiones espirituales, que es lo que vamos a mirar. Dice en Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Hachén pesan los espíritus, los roajim. Ayer hablábamos de que, ¿por qué la anchura, la longitud? Porque nos pesa. A veces te prueban si sos capaz de hacer esto o si tienes la altura de vida para lograr esto, y él pesa los espíritus. Dice que pesa Jerusalén, ayer lo vimos, cuál era su anchura y cuál era su longitud. Es decir, tu espíritu tiene una anchura, tiene una longitud, tiene una profundidad, ¿verdad? Entonces debemos de saber de que el Eterno siempre va a querer que haya en nosotros esa capacidad para poder él derramar, ¿verdad?, esas dimensiones a tu ser. Entonces, pero a veces, ¿qué hace el ser humano? No, yo puedo solo, como un hermano que decía que él no pedía oración, que él podía solo, y uno ve su vida, una vida que no tenía esa anchura, ¿verdad?, ni esa altura, porque él creía en su propia opinión que eso estaba bien, que estaba limpio, que no tenía problemas, no tenía fallas, ¿verdad? Pero esa es la opinión del ser humano, pero no se da cuenta que Hachén es el que pesa los ruajim. Él es el que está pendiente si puede derramar esa unción. Ayer también vimos de que esas son una virtud, la capacidad es una virtud, ¿verdad? Y esa capacidad hoy la vamos a ver, porque él pesa hasta dónde puedes llegar, ¿verdad? Si te conformas con la medida que te han dado o quieres más rebosante, como dice la Escritura, ¿verdad? O si tu altura apenas llega al nivel de la tierra, no al nivel del chamaín. ¿Por qué? Porque él pesa los ruajim, porque hay muchos que no creen, ¿verdad? Y dice la Escritura en Daniel
Daniel 5 al 27. De qué pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Amén. Entonces, mire usted, estamos hablando aquí del hijo de Nabucodonosor, que abusó del reino y se burlaba de los objetos y los utensilios sagrados. Pero en ese momento no dio la altura, no dio la capacidad de pronto que dio el papá de él, Nabucodonosor, para gobernar. Y fue pesado en balanza. Y le faltó altura, le faltó profundidad para medio lograr los límites, ¿verdad?, que el Eterno quería con ese reino. Y fue pesado en balanza. Le faltó. Entonces a veces nos falta, hermano. Por eso tenemos que procurar cada día que lo que Él derrama, hacer que sea mucho más para su gloria. No quedarnos ahí. Hermano, que usted es un cobarde y se quedó ahí. Una persona que le faltó, no tuvo la altura suficiente para pararse duro, por ejemplo. Entonces, de eso es lo que vamos a ver. Mire usted, veamos, dice en Job 3.15, vamos a leer Job 3.15, dice lo siguiente: si he estado de acuerdo con la falsedad, si mis pies se han apresurado al engaño, entonces que yo sea pesado en una pesa de justicia, para que Elohim conozca mi integridad. Entonces mire usted que dice Job: si a mí me ha faltado, hermano, honradez, no he tenido la altura suficiente para ser correcto, si mi longitud de engaño no alcanzó, ¿verdad?, a ser correcto, entonces que yo sea pesado en una pesa de justicia. Entonces, para estos ejemplos, antes de empezar el verdadero tema, entendamos que para eso es que pesan las almas, ¿verdad? Y Elohim conozca la integridad. Entonces, así cuando Él conoce tu integridad y dice, bueno, en lo poco este fue fiel, en lo mucho le pondré. Entonces te derrama más bendición, te derrama más sabiduría, Jocamá. Entonces la altura tuya sube, la longitud va hacia el infinito, ¿verdad? Entonces vamos viendo que esa anchura empieza a expandirse su corazón y su mente, y puede recibir y asimilar, porque es una persona que tiene ¿qué? Integridad. Bien. Entonces, dentro de este punto vemos lo siguiente. Romillín, ¿verdad?, dice, Romanos 15, capítulo 15, versículo 14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Aquí empezamos estas capacidades. La primera es de amonestarnos. Hay personas que no tienen la capacidad de recibir una amonestación. Y otros no tienen la capacidad de amonestar, ya sea los hijos, ya sea lo que los rodea, porque no tienen esta medida, hermano. Pero, como dice la Escritura, debemos estar convencidos de que nosotros estamos llenos de bondad para poder amonestarnos, para ser capaces. Una persona que amonesta a otro tiene que estar lleno de bondad, lleno de todo conocimiento, porque si usted no sabe, ¿cómo va a ordenarle a otro?
Si usted no provee para su hogar, ¿cómo le va a decir a otros que provean? Si no tiene el conocimiento, ¿cómo hacerlo? Otros amonestan a otros, se creen capaces de decir que otra persona no es K2 cuando ellos no están llenos de qué, de bondad, ni están llenos de conocimiento, no saben ni qué es ser K2. Entonces la primera capacidad de amonestar, otros no reciben la amonestación porque no tienen ni la anchura, ni la longitud, ni la profundidad para entender que el Ruach HaKodesh los quiere sacar de la postración, evitarles un error, y se niegan a aceptar y a tener la capacidad de recibir la altura de esa amonestación. Porque eso es lo que la Escritura nos enseña. Ahora, aquí la palabra capaz viene del griego unamai. Y ese capaz es tener poder, sea en virtud de la capacidad, y poderoso, capaz de hacer algo, es decir, tienes el poder y la autoridad de Yahshua HaMashiach. Porque el Ruach HaKodesh nos exhorta de acuerdo a veces a nuestra capacidad, y otros que no les dice ya nada, porque ya esas personas no quieren aceptar en su corazón de que esa exhortación los va a llevar a las alturas, que lo va a sacar de lo terrenal a lo espiritual. Pero para eso, como dijimos, tengo que estar lleno de bondad y lleno de todo conocimiento, porque si no tengo conocimiento, ¿cómo alguien te puede dar un consejo de cómo guiar un hogar si esa persona no es casada o no ha tenido esposa, no tiene esa capacidad, no tiene el poder, ¿verdad? Entonces, para tener esta capacidad, entonces debemos de ser bondadosos para que esta capacidad, ¿verdad?, no sea un regaño, es una amonestación. La amonestación no es un regaño, para que lo entienda. Amonestar es una corrección en amor que el Mashiach hace para que nosotros recibamos esa virtud y esa capacidad de Él, porque esto viene de Él. Ayer hablamos que esa capacidad es en el amor del Mashiach, y Él derrama esa virtud, porque en otras escrituras la capacidad la han traducido como virtud. Entonces, ese unamai que dice en Efesios capítulo 3, versículo 20. Ahora Él por su poder, obrando en nosotros, puede hacer mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o imaginar. Amén. Entonces, unamai, que también traduce poder, es lo que obra en nosotros, es lo que nos da esa capacidad, ¿verdad?, para hacer mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o podamos imaginar. A veces tenemos que pedir ese poder, ser capaces de recibirlo para poder exhortar a los hijos. Y le pedimos la fuerza, la sabiduría, la vina para hacerlo. Lo mismo en todas las situaciones de tu vida. Siempre tenemos que pedir ese poder que nos da la capacidad para que obre en nosotros lo que el Ruach HaKodesh quiere. Y cuando recibo la exhortación, el ordenamiento en amor, empieza ese poder a orar en mí también. Y empiezo a hacer mucho más abundantemente, porque es el Ruach HaKodesh obrando en mí cuando yo acepto la capacidad que viene de lo alto, que esa capacidad comprende esas 4 dimensiones, no se le olvide.
Y aquí es la capacidad de exhortar, pero esa capacidad de exhortar tiene poder, tiene autoridad y tiene conocimiento, ¿verdad? Entonces vamos viendo que hay cosas que debemos nosotros entender. ¿Por qué? Porque cuando yo acepto la exhortación, cuando tengo la capacidad de asimilar, ¿verdad? Hay personas que me dicen no haga esto, no haga lo otro y se enojan cuando el Rúa quiere derramar ese poder, un poder que te va a proteger, por ejemplo. Veamos. Dice en Yehudá, capítulo 1, versículo, y aquel que es poderoso, una Amai, para guardaros sin caída. Cuando Él nos exhorta, es que Él te va a guardar de la caída. Porque Él es poderoso para hacerlo. Es una Amai, te da la capacidad de asimilarlo y te guarda cuando lo aceptas. Como a persona que se le dice, no venda tal cosa porque va a caer en la olla y no tuvo la capacidad de entender. Dando pues los ejemplos de lo que vivimos. Un hermano le dice, no venda esto o lo otro porque no va a perder. Pero esa persona no tuvo el poder, no tuvo el unamai para pararse y para aceptar. Porque es la única manera de que su presencia chequina esté con gran gozo. Vean. Hombres que habitan en Gochen, capaces de administrar riquezas terrenales. Vamos a ver otro tipo. Ya vimos el primero, que es la exhortación. Ahora vamos los que habitan en Gochen. Berechit 47, 6. La tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén, y si sabes que hay hombres capaces entre ellos por mayorales de mi hacienda. Amén. Entonces, mire, la tierra de Gochen, en algún momento hablamos que está en una dimensión espiritual que estando en la tierra te saca a otra dimensión para que lo que viene sobre el planeta no te afecte. Sean pestes, sean quiebras, sea espada, ¿verdad? Porque es lo mejor de la tierra. Entonces, así estemos en este plano. Por eso la Escritura dice, guárdalos, no que los saques de la tierra, sino que nos guardes. Y Él nos guarda en este plano, ¿verdad? En lo mejor de la tierra, es decir, en esa dimensión espiritual mucho más alta. Porque la tierra, en la dimensión que está muy abajo. Por eso hay tanta maldad. La tierra cayó. Pero Él quiere elevarte y dice que hombres capaces, vean, hombres capaces de administrar la riqueza terrenal. Entre ellos. Pero dice, ponlos por mayorales de mi hacienda, porque la hacienda, todo lo que es del Eterno está en otra dimensión. Entonces, Gochen, en esa dimensión espiritual, solo habitan los que son capaces, los que tienen la medida que Yahshua quiere para poder administrar las riquezas terrenales. Porque a veces hay personas que las bendicen, pero cometen gravísimos errores y hoy se están comiendo un cable. ¿Por qué? Porque no supieron que estaban en otra dimensión espiritual, no supieron que le estaban dando la capacidad, la altura para manejar lo que el Eterno quiere.
Pero para eso tienes que ser capaz. Tiene que haber la capacidad. Este capaz aquí es una palabra en el hebreo que es chayil, que es fuerza, sea de hombres, medios u otros recursos y valientes. Quiere decir que el Eterno le va a dar la fuerza, ¿verdad? Él es el que nos da la fuerza para hacer las riquezas espirituales que después se materializan. Es el que te da la fuerza en tu mente, en tu espíritu, te da la anchura, te da la longitud en tu corazón para que no te envanezcas. Porque cuando la capacidad viene de Yahshua HaMashiach, la avaricia no cabe, porque entonces ya no eres capaz. Bajaste de Gochen y aterrizaste en el plano, en lo más malo de la tierra. Porque Gochen es lo mejor que tiene el Eterno en este plano para darnos 100 veces más. Y Él te va a dar los medios, porque es Chayín. Él es el que nos va a dar los recursos para hacerla. Pero tienes que ser un valiente y a veces les falta criterio. A veces, hermano, no tienen la profundidad suficiente para entender quién es quién y el enemigo le roba la unción y le roba la bendición. Y creen que por sus medios y por su astucia van a lograr que el Ruba los bendiga y no es así. Entonces, Gochen es lo que está apartado, ¿verdad? Pero solo es para hombres capaces que saben administrar lo de Yahshua HaMashiach. Entendamos que, vuelvo y repito, estas dimensiones espirituales son dadas ¿por quién? Por Yahshua HaMashiach. Dice en Gochen, Shemot 8:22, pero yo apartaré la tierra de Gochen, mire usted, donde habita mi pueblo, ningún enjambre de moscas habrá allí, para que sepas que yo soy Hashem. ¿Dónde va a ser eso? Aquí mismo, hermano. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu nefes, que seas capaz de que tu alma prospere. Así. Y tengas salud. Entonces, la prosperidad es todo. Si nos aparta de la tierra, yo apartaré la tierra de Gochen. Mire, entonces hay una diferencia. Ahí es donde debemos de permanecer nosotros unidos a Él, pero tengo que hacer la voluntad de Él. No puedo dejar que mi corazón se envanezca con lo que Él te da, porque muchos son así. Se envanecieron, hermano. Donde habita mi pueblo, ahí es donde debemos habitar, hermano. Lo mejor de la tierra es para usted y para mí. Somos herederos. Coherederos. Herederos juntamente con Abraham. Coherederos con Yahshua HaMashiach. Porque arriba lo tenemos todo, estamos hablando de este plano. Ningún enjambre de moscas. ¿Por qué? Porque las moscas, tipología de Belcebú, van a tratar de robar la unción. Van a tratar, hermano. En otras versiones habla ningún enjambre de insectos. De ninguna clase, hermano. Habrá allí. No va a haber. Entonces hay una ventaja, porque cuando somos capaces de asimilar su bendición y nos apartamos para Gochen, para lavarlo ahí, entonces aquí mismo en la tierra somos bendecidos en todas las áreas. Entonces, mire, pero para los que son ¿qué? ¿Capaces o vivos? No, los que son capaces. Que puedan asimilar estas dimensiones espirituales en Yahshua HaMashiach. Cuando Él derrama ese amor, hermano, se bifurca en altura, en profundidad, porque Él logró todo esto. Ahora, cuando vamos a Gochen, dice Shemot 9:4,
Pero Hachén hará maravillosas distinciones entre el ganado de Misrayim y el de los hijos de Israel. Nada perteneciente a los hijos de Israel, ¿qué dice? Morirá. Esas riquezas no añaden tristeza, permanecen para siempre. Lo que Él te da no va a morir porque tenemos vida eterna. Por eso estamos en otra dimensión llamada Gochen, para los que somos capaces. Los que asimilamos, hermano, la bendición, la revelación que tiene altura, profundidad, porque nada que pertenece a los hijos de Israel, a la Kehilá, los que son de la Kehilá, ¿verdad? No estamos hablando simplemente de Jesé y Emé, de la Kehilá honesta, de la Kehilá honrada, de esa Kehilá, hermano, que está por una verdad, no por intereses mezquinos ni económicos. A eso les pertenece. Que todo lo que tienen, aún hasta para las generaciones, va a alcanzar. Para que podamos entender. Nada perteneciente a los hijos de Israel morirá. Entonces, hermano, estos que son capaces de vivir en Gochen, todas las bendiciones, hay una distinción, hermano. Los negocios, los proyectos, tienen una diferencia porque Él hará maravillas en lo que Él nos ha dado. Entre los negocios del mundo y los negocios de Hachén Adonai hay una distinción, hay una variación, hay una diferencia, hermano. Para que vamos entendiendo. Pero solo los que son capaces, los que son capaces de asimilar, hermano, que ponen todo el empeño. Si usted no es capaz, por ejemplo, de proveer para la familia, entonces no has logrado la altura. Te falta profundidad en el conocimiento, creer a la verdad para ser capaz, para que haya maravillas. Y así sucesivamente, hermano. Porque eso es lo que el Ruach HaKodesh quiere en cada uno de nosotros. Pero dice que esos que son capaces son mayorales. ¿Qué es un mayoral? Un zar. Es persona, jefe o cabeza. Usted es cabeza, entonces demuestre que es capaz de dar todo. Si somos cabeza, si somos capaces de exhortar a los hijos, entonces usted es un zar y usted es capaz de gobernar la hacienda. Somos administradores. Dice que Él nos deja la hacienda y que se fue y que después va a venir a ver qué hiciste. Entonces un gobernador es un maestro, es el que enseña a los hijos, a los que tiene alrededor, hermano, es un grande. Por eso dice que el hombre fuerte viene a atar a otro hombre fuerte. Vean, estos son otros capaces que son temerosos de Hachén. Este otro ya vimos los de Gochen. Ahora los que son capaces, pero temerosos de quién? De Elohim. Vean, en Shemot 18:21 dice: además escogerás dentro de todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Hachén, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrá sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Mire usted. Hombres capaces. Un hombre recibe todas estas bendiciones, estas dimensiones, cuando es temeroso de Hachén. Si no tenemos temor de Hachén, no podemos llegar a ser veraz capaces. Y dentro de esos requisitos que exige el Eterno para derramarte esa cuadridimensión, tienes que ser veraz. Tienes que aborrecer las ganancias deshonestas. Verás, ahora vamos a ver en otra versión.
Porque si usted va a hablar mentiras, no, que las cosas están funcionando bien, eres un mentiroso porque de pronto en tu hogar no funciona bien. Y así, entonces no eres veraz. No, es que yo no adultero, pero sí estás mirando otras cosas. Y si hablamos de adulterio espiritual, otras enseñanzas diferentes, tú eres un adúltero. Y los pondrás, solamente así usted puede ser jefe de 1000, de 10 y de 50 o de 100. Termina en 10 porque es la totalidad y ahí para arriba, hermano. Entonces en otra versión dice lo siguiente. En esta versión dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones capaces, temerosos de Hachem, varones de verdad. Mire usted, de verdad. Que hablen verdad. No vienen a hacer mentira. No, es que yo sí, yo doy. Pero ¿qué, hermano? Si yo ¿qué? No, yo soy correcto, hermano. No, si mantienes peleando con el jefe, la jefa, o te da rabia si te exhortan, no eres capaz de recibir la exhortación, menos eres capaz de poder manejar personal, ¿verdad? Personas que no le han subido a jefes de personal porque no son capaces, hermano, no tienen temor de Elohim, porque tiene que ser temeroso de Hachem y tiene que hablar la verdad. Aborrezca la avaricia, otros no avanzan porque aborrecen la avaricia, no tienen temor. Una galludez, la cosa más impresionante. Y solamente así usted va a ser cabeza, ¿verdad? Pero los capaces son estos, los temerosos de Hachem. Entonces, para ser capaz, tengo que tener temor de Hachem. Y muchos no quieren, creen que todo va bien, no se humillan, no bajan la cabeza. Capaces, viene la palabra hebrea chayil, aquí ya es que tiene fuerza, ¿verdad? Chayil aquí es un ejército, es una virtud, es un guerrero, es un hombre ilustre, opulento, poder, varón, vigor o virtuosa, porque esto es para hombre y mujer, no tiene género. Tropa, te dan todos los medios, eres valiente, te paras duro, dices la verdad, acto para armar, bueno, todo lo que usted encuentre aquí en el hebreo. Ahora, y esos capaces que los coloca sobre 100, sobre 1000, sobre 10, se vuelven líderes. Cuando él empieza a ver esa capacidad, te vuelve el líder en cualquier lugar. ¿Qué dice la Escritura? Éxodo 18 al 25. Y escogió Moshe hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabeza del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Amén. Entonces Elohim tiene líderes, tiene la capacidad chayil, hermano, de gobernar. Aún, hermano, sin querer queriendo, cuando usted ora y somete un barrio, usted está gobernando ese barrio. Usted es el gobernador, Elohim lo coloca como gobernador de ese barrio. ¿Por qué? Porque usted tiene temor de Elohim y ese temor se infunde en todo el lugar. ¿Por qué? Porque usted es ¿qué? Capaz de gobernar bien su hogar, ¿verdad? Capaces entre todo Israel. Estamos hablando de la Israel, la Kehilá espiritual. Cabeza del pueblo. Si usted no es cabeza, sea hombre o mujer en su casa, pues, ¿cómo va a ser jefe ni de 10? Pues? ¿Por qué? Porque usted tiene temor de lo que... Porque usted tiene lo que el Eterno está derramando, hermano, sobre cada uno de nosotros. Entonces, mire usted que hay unas diferencias, hermano.
veces de este tema capaces usted cree ya en otro. Mire, vamos a ver antes de que el tiempo acabe. Muy capaces para el servicio en la casa de Hachén. Para servir en la casa de Hachén hay que ser capaz. Hay que tener esas dimensiones en nuestro ser. Primera de Crónicas, capítulo 9, 13. Y sus parientes jefes de sus casas partenas 1,600,760 hombres muy capaces para la obra del servicio de la casa de Hachén. Entonces mire que Elohim busca para su servicio el lavallito, gente capaz. Por eso hay gente que no, yo no soy capaz, yo no hago eso, le da pereza, no es capaz. Porque para eso tiene que tener esas dimensiones espirituales, para servir, ser capaz de lograr lo que el Eterno quiere, de avanzar a la etapa que Él quiere. Pero dice, aquí ya es más bravo, porque aquí dice, hombres capaces. No, muy. Aquí es muy. Aquí es mega capacidad. Usted tiene que tener la mega capacidad para servir en la Valle de Hachín. Pero solo se lo derrama a todos aquellos que quieren. No, yo no trapeo porque yo... no, usted no es capaz porque usted lo está haciendo no para el hombre. Para la obra, vea, la obra del servicio de la Valle de Hachén. Muchos no colaboran para nada, hermano. No tienen esas dimensiones en su ser. No conocen la anchura, ni la altura, ni la longitud de ser capaz en la obra del servicio. Todo lo tienen ahí por medio llevar. Hay hermanos, hermanas que eso no tienen esa capacidad, no son capaces. No pueden asimilar ese poder. No entienden ese poder. Y solo se limitan a venir, escuchar y volver. ¿Por qué no quieren? Estamos hablando de gente que conoce la palabra del Dabá, pero no sabe, porque no son muy, porque aquí no es capaz, porque capaz cualquiera lo puede hacer. Aquí ya exige, porque para la Valle de Hachén tiene que ser mega el servicio, para poder que las cosas funcionen como Él quiere, hermano. ¿Verdad? Vamos a ver otro, pues, para que podamos acabar este tema. ¿Llenos de qué? Miren lo que hay que tener para poder, hermano, realizar la obra del Eterno. Primera de Crónicas 26, 8. Todos estos fueron de los hijos de Obed-Edom. Ellos, sus hijos y sus parientes fueron hombres capaces con fuerza para el servicio. 62 de Obed-Edom. Mire usted, Obed-Edom fue bendecido 3 meses. Estuvo la obra de Hachén en esa casa. Y dice que todos se involucraron. Dice que los hijos de Obed-Edom, sus hijos y sus parientes fueron hombres ¿qué? Capaces, pero ¿con qué? Con fuerza. Con fuerza, hermano. Si usted no sirve con fuerza, con el deseo, ay, hermano, entonces usted no está en esa capacidad. Lleno de para el servicio, ¿verdad? Para el servicio. ¿Qué es 72? 9. Nuevos comienzos. Pongamos toda la fuerza, hermano, para el servicio en la casa de Hachén. Es el esfuerzo del Eterno. En este año que iniciamos, él está viendo quiénes son capaces, porque la Kehilá ya está física, ya no es virtual. ¿Quiénes son capaces y con fuerza o muy capaces? Es distinto. Que ese es el punto.
Entonces, fueron los hijos todos, quiere decir, si no se involucra la familia, porque lo que quiere el Eterno en los nuevos comienzos, en esto, es que toda la familia sea capaz, pero con fuerza, hermano. Con fuerza es con poder. Vamos a echar fuera lo que es todo. Pelear la buena batalla. Guerrear por la Kehilá. Entonces, en estos comienzos, que haya hombres capaces con fuerza en la casa de Hachén Adonai. Hermano, que el Eterno sea derramando esa unción y te dé la capacidad en todo lo que Él quiere y desea. En tus hijos, en tu familia. Que tengas criterio, que seas hombre de verdad o mujer de verdad. Porque cuando hablamos de hombre, hablamos genéricamente. Que seas honesto en lo que haces para que seas capaz, aún de exhortar a los hijos, de llevar una familia como dice la Escritura. Que sea el Ruach HaKodesh, hermano, derramando esa unción sobre cada uno de nosotros. Que en estos comienzos caminemos con temblor y que tengamos la capacidad de recibir la exhortación, lo que el Ruach nos da. Tenga en cuenta estos 4 puntos. Tengamos en cuenta todas las enseñanzas del Eterno que son de bendición para todos nosotros. En el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Esta palabra haya sido de edificación para toda la Kehilá. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Que por donde quiera que vayas en este inicio de Shabbat te cuide y te guarde. Que el rostro de Hachén Adonai sea en tu corazón y en los tuyos. Que haya oportunidad para el oportuno socorro. Que te guarde y te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Amén, amén y amén.